Tema 18. Densidad. Al final de esta clase conocerás los conceptos de densidad. Pon mucha atención a todas las clases que te servirán en un futuro en tus cursos preuniversitarios. Este tema se dividirá en 1. Densidad. 2. Densidad de una mezcla. 3. Densidad relativa. Y 4. Problemas. 1. Densidad. La densidad absoluta se define como la cantidad de masa por unidad de volumen. Acá tenemos un recipiente, esto generalmente se hace para los líquidos y los gases, también para los sólidos. La densidad es igual a masa sobre volumen, donde ρ, la letra griega, es nuestra densidad, que se mide generalmente en gramos centímetro cúbico. M es masa, que se mide en gramos, y B es volumen, que se mide en centímetros cúbicos. A continuación tenemos la densidad de distintas sustancias. Por ejemplo, el hidrógeno, el dióxido de carbono, que son gases, tenemos una densidad en gramos centímetros cúbicos que es muy baja. Para el hidrógeno, 8,0 por 10 a la menos 3. Para el dióxido de carbono, 1,9 por 10 a la menos 3. Para el alcohol, el agua, que son líquidos, está en el orden de, para el alcohol, 0,789. Para el agua, 1. Para el magnesio, 1,74. Para la sal de mesa, 2,16. Para la arena, 2,32. Para el litio, 0,74. Para el aluminio, 2,70. Para el estaño, 7,28. Para el hierro, 7,86. Para el cobre, 8,92. Para el plomo, 11,32. Para la plata, 10,5. Para el mercurio, 13,6. Para el oro, 19,3. Osmio, 22,5. 2. Densidad de una mezcla. Para poder definir la densidad de una mezcla, tomaremos como ejemplo la mezcla agua con alcohol. Van a ser mi líquido A y mi líquido B. Como los dos se mezclan sin reacción química, podemos decir que la masa de la mezcla es igual a masa 1 más masa 2. El volumen de la mezcla es volumen 1 más volumen 2. Y la densidad de la mezcla va a ser masa de la mezcla sobre volumen de la mezcla. Ahora, si yo reemplazo con las ecuaciones que previamente hemos anotado, ¿qué vamos a obtener? Densidad de la mezcla es igual a masa 1 más masa 2 sobre volumen 1 más volumen 2. De esta forma se realiza para dos o más componentes. Cabe recalcar que está prohibido sumar densidades. Eso no se puede hacer. 3. Densidad relativa. La densidad relativa se define como el cociente entre la densidad de una sustancia y una densidad de muestra. En el caso de los líquidos es con la densidad del agua. En los gases es con la densidad del aire. Vamos a tener la fórmula que nuestra densidad relativa es igual a nuestra densidad X de cualquier sustancia sobre la densidad del agua. Este es un valor adimensional. Vamos a entrar a los problemas. Problema 1. Calcular la densidad de un objeto cúbico de 4 centímetros de lado, que al pesarlo en la balanza marca 172,8 gramos. Entonces los datos que nos está dando son, nuestros datos son A igual a 4 centímetros, estamos hablando del lado de un cubo, y la masa que es 172,8 gramos, y nos pide calcular la densidad de mi cubo. ¿Cuál es nuestra fórmula de densidad? Nuestra fórmula de densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, densidad del cubo, masa del cubo sobre volumen del cubo. Tengo masa del cubo, pero no tengo volumen del cubo. Mi volumen del cubo va a ser igual a A al cubo.
Esta es la fórmula general de un cubo. Mi volumen del cubo reemplazando sería igual a 4 centímetros al cubo. Mi volumen del cubo sería igual a 4 al cubo, sería 64 centímetros cúbicos. Ya tengo mi volumen del cubo, ahora sí puedo calcular mi densidad del cubo. Mi densidad del cubo reemplazo, masa del cubo 172,8 gramos sobre volumen del cubo 64 centímetros cúbicos. Mi densidad del cubo va a ser igual 172,8 dividido entre 64, 2,7 gramos centímetros cúbicos. Y esa sería mi respuesta. Continuemos, vamos al siguiente problema. Problema 2 nos dice: un anillo de oro tiene una masa de 10 gramos. ¿Cuál es su volumen? La densidad relativa del oro es 19,3. Empezamos con la densidad relativa. Densidad relativa del oro es igual a densidad del oro sobre densidad del agua. No hay que olvidarnos, la densidad relativa del oro nos dice que es 19,3. La densidad del agua es 1 gramo centímetro cúbico. La masa nos dice que es 10 gramos. Entonces, primero voy a despejar mi densidad del oro. Densidad del oro va a ser igual. Densidad del agua está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Densidad relativa del oro por densidad del agua. Reemplazo. Densidad del oro va a ser igual a densidad relativa del agua. Densidad relativa del oro, 19,3. Densidad del agua por 1 gramo centímetro cúbico. Densidad del oro va a ser 19,3 gramos centímetros cúbicos. Ya tengo la densidad en sus unidades. Densidad es igual a masa sobre volumen para el oro. Densidad de oro, masa de oro, volumen de oro. Y lo que me pide es hallar el volumen. Despejo volumen. Volumen va a ser igual a masa del oro sobre densidad del oro. Y reemplazo. Masa del oro, 10 gramos. Densidad del oro, 19,3 gramos centímetro cúbico. Mi volumen del oro va a ser, ingreso a la calculadora, 10 dividido entre 19,3. Me sale 0,52. Y las unidades. Tenemos gramos sobre 1, gramos sobre centímetro cúbico. Medios con medios, extremos con extremos. Primero se anota extremos. Gramos, centímetro cúbico, 1 por gramo. Gramo con gramo se van. Y centímetro cúbico sobre 1 va a seguir siendo centímetro cúbico. Y esa sería nuestra respuesta. 0,52 centímetros cúbicos. Vamos al siguiente. Problema 3. El mercurio es uno de los elementos que en la naturaleza se encuentra en estado líquido. Si su densidad, nos anotamos, la densidad de mercurio es 13,6 gramos centímetro cúbico. Hallar la masa en unidades del sistema internacional nos pide. La masa en unidades del sistema internacional. ¿Cuáles son las unidades del sistema internacional? El kilogramo. Nos dice, hallar la masa en unidades del sistema internacional de este elemento contenido hasta la cuarta parte de un recipiente esférico cuyo radio es 3 pulgadas. Nos está dando el radio del recipiente esférico 3 pulgadas. Y nos dice, el volumen de mercurio es igual a 1/4 del volumen de la esfera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que vamos a hacer es vamos a calcular el volumen de la esfera, pero nuestro radio está en pulgadas. Yo lo voy a llevar a centímetros cúbicos. 3 pulgadas por mi factor de conversión. 1 pulgada tiene 2,54 centímetros.
¿Y qué voy a obtener? 3 por 2.54 dividido entre 1, 7,62 centímetros. Ahora que ya tengo el radio en centímetros, puedo hallar el volumen de mi esfera. ¿Cuál es la fórmula del volumen de la esfera? Volumen de la esfera es igual a 4/3 pi radio al cubo. Tengo radio al cubo, entonces puedo reemplazar 4/3 pi. Mi radio es 7,62 centímetros al cubo. Yo lo ingreso a mi calculadora y vamos a ver qué obtenemos. 4 sobre 3 por pi por, abrimos paréntesis, 7,62 elevado al cubo. Y yo voy a obtener mi volumen de 1853,33 centímetros cúbicos. Ahora, pero ese no es el volumen de mi mercurio. Voy a calcular el volumen de mercurio. Me dice que es un cuarto el volumen de la esfera. Entonces sería igual a un cuarto. Mi volumen de la esfera es 1853,33 centímetros cúbicos. Y yo lo dividido entre 4. Voy a obtener mi volumen de mercurio igual a 463,33 centímetros cúbicos. Ese sería el volumen del mercurio. Ya tengo el volumen, tengo la densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen. Si despejo masa, va a ser igual a densidad por volumen. ¿De quién? Del mercurio. Entonces reemplazo. Densidad del mercurio, 13,6 gramos centímetro cúbico por volumen del mercurio, 463,33 centímetros cúbicos. Voy a obtener mi masa de mercurio igual 13,6 por 463,33. Voy a obtener 6.301,29 gramos. Pero me pide en sistema internacional, tengo que llevarlo a kilogramos. El factor de conversión me dice 1000 gramos es un kilogramo. Gramo con gramo se van y me va a quedar, divido 6.301 dividido entre 1000. Voy a tener 6,30 kilogramos. Y esa sería mi respuesta. La masa de mercurio es igual a 6,30 kilogramos. Vamos al siguiente. Nos dice, problema 4. Se desea realizar una aleación de estaño y plomo en una proporción 1:3 en volumen, respectivamente. Si el peso específico relativo del estaño es 7,3 y del plomo 11,4, respectivamente, calcular la densidad de la mezcla. Considere volúmenes aditivos. Entonces, lo primero que tengo que hacer, densidad del estaño va a ser igual a densidad relativa del estaño por densidad del agua. Densidad del plomo va a ser igual a densidad relativa del plomo por densidad del agua. Entonces yo lo calculo 7,3 por 1 gramo centímetro cúbico, 11,4 por 1 gramo centímetro cúbico. Centímetro cúbico por si acaso se puede expresar como cc, ml o centímetro cúbico. Cualquiera de esos tres es lo mismo. Vale. Ahora, me dice algo importante. Me dice, yo tengo la relación de 1 a 3, que de 4 partes yo voy a tener una que va a ser estaño y 3 que van a ser de plomo. Eso me dice la relación 1:3. Yo puedo asumir de acá, tengo 4 partes en total. Yo voy a asumir que tengo un volumen total de 4 ml. O seguiremos lo que estábamos anotando, 4 centímetros cúbicos. Ahora, si yo tengo 4 centímetros cúbicos en total, el volumen del estaño va a ser 1 centímetro cúbico y el volumen del plomo va a ser 3 centímetros cúbicos. Y si yo lo sumo, me da mi volumen total de 4 centímetros cúbicos. Ahora,
¿Qué tengo que hacer? Tengo que hallar la masa. ¿Por qué? La densidad de una mezcla es igual a masa de la mezcla sobre volumen de la mezcla. Y densidad de la mezcla, ¿cuál es nuestra mezcla? Nuestra mezcla es estaño-plomo. Estaño-plomo va a ser igual a la masa de estaño más la masa de plomo sobre volumen de estaño más volumen de plomo. Ya tengo volumen de estaño y volumen de plomo, pero no tengo sus masas, pero tengo densidad. Con la densidad puedo hallar sus masas. Entonces, tenemos el concepto de densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, si yo despejo masa, ¿qué voy a obtener? Masa es igual a densidad por volumen. Entonces, masa de plomo es igual a densidad del plomo por volumen del plomo. Si yo reemplazo, mi densidad del plomo es 11,4 por 1. Sería 11,4 gramos centímetro cúbico. Por volumen del plomo, el volumen del plomo es 3 centímetros cúbicos. Si yo lo multiplico, 11.4 por 3 me va a dar 34,2 gramos, porque centímetro cúbico y centímetro cúbico se eliminan. Masa de estaño va a ser igual a densidad de estaño por volumen de estaño. ¿Y cuánto es nuestra densidad del estaño? 7,3 por 1, 7,3 gramos centímetro cúbico. Y nuestro volumen de estaño, 1 centímetro cúbico. Centímetro con centímetro se van y voy a tener 7,3 gramos. Ahora, ya puedo reemplazar en mi densidad de la mezcla, porque ya tengo las masas y los volúmenes. Densidad de la mezcla de estaño, plomo, va a ser igual. Masa de estaño es 7,3 gramos, más 34,2 que sería la masa del plomo, sobre volumen de estaño, 1 centímetro cúbico, más volumen del plomo, que va a ser 3 centímetros cúbicos. Si yo lo meto a la calculadora, ¿qué voy a obtener? Arriba voy a obtener por si acaso gramos y abajo centímetro cúbico. Yo lo ingreso. 7.3 más 34.2 sobre 1 más 3. Eso me da 10,38 gramos centímetro cúbico. Y esa sería mi respuesta. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.